Yo pagué por todo, la comida, las decoraciones, todo. Y convirtieron mi celebración en la fiesta de compromiso de mi hermana sin siquiera avisarme. Las palabras se me atoraron en la garganta mientras estaba ahí, con una copa de champaña temblando en mi mano, viendo a mi madre sonreír a Luciana mientras mi propio logro se desvanecía en el aire. Pero estoy adelantándome. Deja que empiece desde el principio, donde comienzan todas las grandes decepciones familiares, en la infancia. Nací Adriana Montiel, la primogénita de Gerardo y Raquel Montiel, en lo que parecía una típica familia de clase media asentada en un tranquilo vecindario suburbano. Nuestra casa no era particularmente notable, pero lo que la diferenciaba era la abrumadora colección de libros de crianza que parecían multiplicarse en cada superficie disponible. Mis padres, especialmente mi madre, estaban obsesionados con técnicas de desarrollo infantil y métodos de aprendizaje temprano. Raquel, ¿no crees que estamos exagerando un poco? Recuerdo a mi padre preguntando una noche, su voz teñida de preocupación mientras mi madre luchaba para enseñarme aritmética simple. Apenas tenía 3 años. No, Gerardo, estos son años cruciales para el desarrollo, insistía mamá, empuñando otra tarjeta de colores como si fuera un arma de educación masiva. Los libros dicen que tenemos que empezar temprano. Ahora, al recordar, no puedo evitar reírme de la ironía. A pesar de sus incansables esfuerzos y estrategias de desarrollo cuidadosamente diseñadas, mi progreso fue tercamente ordinario. Me senté, caminé y hablé justo en el momento esperado, ni antes, ni después. A los ojos de mis padres, esto me convirtió en su primer experimento fallido. Todo cambió cuando nació Luciana. Yo tenía 3 años y, de repente, nuestra casa se transformó en lo que solo puedo describir como un campamento para bebés prodigio. Mamá incluso había tomado cursos especiales para entonces, decidida a no cometer los mismos errores que creía haber cometido conmigo. El contraste en su enfoque para criar a Luciana fue claro e inconfundible. Mientras yo tenía juguetes normales, Luciana tenía herramientas de desarrollo educativo. Mis libros ilustrados fueron reemplazados por materiales de mejora cognitiva para ella. Cada hito se convirtió en una celebración, sus primeras palabras llegaron pronto, caminó antes que sus compañeros y podía resolver acertijos para niños mayores. Los rostros de nuestros padres se iluminaban con cada uno de sus logros, mientras que mis propios logros se encontraban con asentimientos distraídos y reconocimientos apresurados. Agradezco a mis abuelos, Alfredo y Gloria Montiel, quienes vivían a unas pocas cuadras. Su casa se convirtió en mi refugio, un lugar donde Luciana y yo éramos tratadas exactamente igual, bañadas con el mismo amor y atención. Todavía puedo imaginarme esas tardes de domingo, sentada en el regazo de la abuela Gloria mientras nos leía cuentos a Luciana y a mí, su voz cálida y alentadora. Mis 2 nietas son perfectas tal como son, decía la abuela, dándonos a cada una galleta. Esto siempre parecía irritar a mamá, quien fruncía los labios y murmuraba algo sobre reconocer el talento excepcional. Una cena familiar en particular destaca en mi memoria. La tensión era palpable cuando la abuela Gloria le habló firmemente a mi madre, Raquel, los niños necesitan amor, no presión. No son experimentos científicos. Mamá, no entiendes la crianza moderna, papá saltó en defensa de mamá, su voz cortante. Luciana tiene un verdadero potencial. Necesitamos fomentar eso. Yo estaba ahí, moviendo los chícharos en mi plato, entendiendo ya a mi corta edad que a los ojos de mis padres, yo era solo el ensayo, el borrador antes de que crearan su obra maestra. La escuela primaria fue una experiencia relativamente normal para mí. No estaba en la cima de mi clase, pero tampoco en el fondo. Hice amigos, hacía mis tareas y en general disfrutaba ser una niña común. Mis boletas de calificaciones estaban llenas de BS y alguna ocasional, lo cual me parecía perfectamente bien. Sin embargo, mis padres apenas las miraban. Luego llegó el día en que Luciana empezó la escuela. A diferencia de mí, que asistía a nuestra escuela pública local, mi hermana recibió un tratamiento completamente diferente. Hemos inscrito a Luciana en la Academia San Lorenzo para niños superdotados, mamá anunció con orgullo una noche en la cena, su voz prácticamente cantando de emoción. Rara vez aceptan niños tan pequeños, pero quedaron muy impresionados con sus resultados en las pruebas. Recuerdo que me atraganté con mi leche. Wellington era esa escuela privada lujosa al otro lado de la ciudad, la que tenía un enorme campus y una alberca de tamaño olímpico. La colegiatura ahí costaba más que un coche. Pero los gastos no se detuvieron ahí.
Cada vez que Luciana se quejaba de la carga de trabajo o hacía un berrinche sobre la tarea, la solución de nuestros padres era lanzarle dinero al problema. No quiero hacer matemáticas hoy, se quejaba Luciana. Es demasiado difícil. ¿Sabes qué, cariño?, decía mamá con una voz dulce como la miel. Si terminas tu tarea, podemos ir a la tienda de juguetes y comprar esa casita de muñecas que querías. No le tomó mucho tiempo a Luciana descubrir este juego. Pronto, cada pequeño logro venía con una etiqueta de precio. Si saco una en esta prueba, ¿puedo obtener el nuevo iPad? Haré crédito extra si me compras esos zapatos de diseñador. Mientras tanto, yo me sentaba en la mesa de la cocina haciendo mis tareas sola. Sin recompensas, sin atención especial. Una vez, obtuve la calificación más alta en mi clase en un proyecto de ciencia, un modelo del sistema solar que pasé semanas construyendo. Cuando se lo mostré a mamá, solo asintió y dijo, «¡Qué bien, cariño!». «Oh, ¿escuchaste que a Luciana la aceptaron en el programa de matemáticas avanzadas?». La gota que derramó el vaso llegó cuando tenía 13 años. Acababa de decorar mi habitación, la más grande de las 2 habitaciones de los niños, con pósters de mis bandas favoritas y fotos mías con mis amigas. No era nada lujoso, pero era mi espacio, mi santuario. Una noche, Luciana irrumpió en la sala donde mis padres estaban viendo televisión. «Quiero la habitación de Adriana», exigió, con las manos en las caderas. «La mía es demasiado pequeña para todas mis cosas, y necesito más espacio para mi área de estudio». Levanté la mirada de mi libro, segura de que nuestros padres rechazarían esta petición ridícula. En su lugar, mamá y papá intercambiaron miradas. «Sabes, tiene sentido», dijo papá pensativamente. «Luciana tiene mucho más equipo y materiales educativos». «¿Qué? No», protesté. «Esa es mi habitación. La he tenido desde que era pequeña». Pero mis objeciones cayeron en oídos sordos. Al día siguiente, mientras estaba en la escuela, movieron todas mis cosas a la habitación más pequeña de Luciana. Cuando llegué a casa, encontré a Luciana ya instalada en mi antigua habitación, con su caro escritorio ocupando el espacio donde solía estar mi cama. «Esto es tan injusto», grité, con lágrimas corriendo por mi rostro. «La vida no es justa, Adriana», dijo mamá con indiferencia. «Tu hermana necesita el espacio más que tú. No seas egoísta». Apreté la puerta de mi nueva habitación más pequeña y me dejé caer sobre la cama que apenas cabía en el espacio. Esa noche, mientras miraba el techo desconocido, me di cuenta de algo importante: en esta casa, siempre sería la segunda. Al acercarse la graduación de la preparatoria, pasé meses investigando universidades, llenando solicitudes y soñando con mi futuro. Tenía calificaciones decentes y algunas buenas actividades extracurriculares en mi currículum. Aunque no apuntaba a Harvard o Yale, tenía en la mira varias universidades estatales con buenos programas de negocios. Esa fatídica cena familiar comenzó como cualquier otra. La abuela y el abuelo habían venido para el asado dominical de mamá, y estábamos todos sentados alrededor de la mesa del comedor. Luciana se jactaba de su último logro académico mientras mamá y papá la miraban con orgullo. «Entonces, Adriana», se dirigió a mí la abuela Gloria con genuino interés, «cuéntanos sobre tus planes para la universidad, ¿en qué lugar estás pensando aplicar?». Me enderecé en mi silla, emocionada de finalmente compartir mis planes. «Bueno, he estado viendo el programa de negocios de la Universidad Estatal». «¿Ellos?». «Oh, sobre eso», mamá me interrumpió a mitad de frase, dejando su tenedor con un golpe seco contra el plato. «Hemos querido hablar contigo sobre esto, Adriana. Tu padre y yo hemos decidido que no podremos ayudarte con la matrícula universitaria. Necesitamos ahorrar todos nuestros recursos para la educación de Luciana. Ella tiene una verdadera oportunidad en la Ivy League, y eso no va a ser barato». El silencio que siguió fue ensordecedor. «¿No pueden estar hablando en serio?». El tenedor del abuelo Alfredo cayó ruidosamente sobre su plato. «¿Y el futuro de Adriana?». Mamá suspiró como si estuviera explicando algo obvio a una niña pequeña. «Mira, tenemos que ser realistas. Luciana es superdotada. Tiene verdadero potencial. Adriana es, bueno, Adriana es ordinaria. Puede conseguir un trabajo justo después de la preparatoria o tal vez tomar algunas clases en el colegio comunitario si ahorra». «¡Qué atrevimiento!», la voz de la abuela tembló de ira.
¿Cómo pueden descartar así a su propia hija? Oh, por favor, papá saltó, su rostro enrojecido. No nos engañemos. Adriana nunca ha mostrado habilidades excepcionales. La educación superior sería un desperdicio para ella. Solo estamos siendo prácticos. No pude soportarlo más. Las paredes parecían cerrarse. Empujé mi silla hacia atrás y corrí de la mesa, ya con lágrimas corriendo por mi rostro. Detrás de mí, podía escuchar la discusión continua, la lógica fría de mis padres chocando con la indignación de mis abuelos. Un suave golpeteo llegó a mi puerta unos 15 minutos después. «Adriana, ¿puedo entrar, cariño?», era la abuela Gloria. No respondí, pero ella entró de todos modos, sentándose en el borde de mi cama. Su mano cálida comenzó a hacer círculos en mi espalda, tal como solía hacer cuando era pequeña. «Tu abuelo y yo hemos tomado una decisión», dijo suavemente. «Vamos a pagar tu educación universitaria. Todo». Me giré, limpiando mis ojos. «¿Qué? Pero eso es mucho dinero». «Tonterías», sonrió, alcanzando a apartar mi cabello de mi rostro empapado de lágrimas. «Te mereces una educación tanto como cualquiera. Más, en realidad, porque has trabajado duro sin ningún apoyo». Por primera vez en esa noche, me sentí sonreír. En ese momento, algo cambió dentro de mí. Me di cuenta de que ya no necesitaba la aprobación de mis padres. Tenía personas que creían en mí, lo que es más importante, estaba empezando a creer en mí misma. La vida universitaria me vino de maravilla. Lejos de las constantes comparaciones y críticas de mis padres, florecí en el programa de negocios. Mis profesores elogiaron mi pensamiento analítico, y descubrí que tenía un talento natural para entender las tendencias del mercado y las estrategias de inversión. Cada fin de semana, llamaba a la abuela y al abuelo para actualizarlos sobre mi progreso. No había hablado con mis padres desde que me fui a la universidad. Ellos tampoco habían intentado contactarme, lo cual, honestamente, hacía las cosas más fáciles. Las únicas actualizaciones que recibía sobre ellos venían a través de mis abuelos, y una llamada en particular cambió todo. «No vas a creer lo que está pasando con Luciana», dijo la abuela una noche, su voz cargada de preocupación. «Ella simplemente se ha descontrolado. ¿Sabías que entró a Princeton? Tus padres no dejaban de hablar de eso. Pero al parecer, una vez que estuvo ahí, lejos de la supervisión constante de tus padres, simplemente dejó de preocuparse por la escuela por completo». Escuché mientras la abuela me pintaba una imagen de la caída dramática de mi hermana perfecta. Luciana, al parecer, había descubierto las fiestas, los chicos y la libertad de hacer lo que quisiera. Su imagen cuidadosamente cultivada como la genio de la familia se desmoronó en cuestión de semanas. «Ayer tu madre me llamó llorando», continuó la abuela. «La oficina del decano les envió una carta de advertencia. Luciana apenas asiste a clases, y cuando lo hace, llega tarde o está de resaca. ¿Qué están haciendo mamá y papá al respecto? Oh, están desconcertados. Han intentado de todo, amenazar con cortar su mesada, prometerle un coche nuevo si mejora sus calificaciones, incluso volaron a Princeton para hablar con ella. Pero Luciana simplemente se ríe. La ironía no pasó desapercibida para mí. Después de años de darle a Luciana todo lo que quería, mis padres habían creado a alguien que no sabía cómo manejar la responsabilidad. Un mes después, la abuela llamó con una actualización. «Bueno, finalmente sucedió», dijo. Luciana fue expulsada de Princeton. Reprobó casi todas las clases y tuvo demasiadas infracciones disciplinarias para contarlas. No podía creerlo. La niña dorada, la genio, la que se suponía traería gloria al apellido de la familia, expulsada de la universidad después de solo un año. «Se ha mudado de regreso a casa», añadió la abuela. «Tus padres están en shock. Siguen diciendo que debe haber algún error, que la universidad no entendió las necesidades especiales de Luciana como estudiante superdotada». Durante los siguientes meses, a través de mis llamadas regulares con mis abuelos, supe que Luciana se había instalado en una cómoda rutina de no hacer absolutamente nada. Dormía hasta el mediodía, salía con diferentes chicos cada noche y trataba la casa de nuestros padres como un hotel. «Tu padre intentó hacer que al menos buscara trabajo», me contó el abuelo durante una llamada. Ella le dijo que trabajar estaba por debajo de alguien de su nivel de inteligencia. Me sentí reivindicada y, al mismo tiempo,
aliviada de haber escapado de sus expectativas asfixiantes y haber encontrado mi propio camino. Después de graduarme, conseguí un puesto como analista de inversiones junior en Meridian Financial, una de las firmas más respetadas en mi ciudad natal. La abuela y el abuelo insistieron en que me quedara con ellos hasta que me estableciera, y acepté agradecida. El reencuentro inesperado con mis padres sucedió un sábado por la mañana en el supermercado Marsols. Estaba comparando precios de tomates orgánicos cuando escuché la voz de mi madre. «Adriana, ¿eres tú de verdad?». Me volteé y encontré a mis padres ahí, viéndose más viejos de lo que recordaba. Mamá se aferraba a su carrito de compras como a un salvavidas. «Te hemos extrañado tanto», dijo papá, su voz inusualmente suave. «¿Por qué no vienes a cenar alguna vez?». Parte de mí quería rechazarlo, recordarles cómo me menospreciaron hace años, pero la curiosidad ganó. «Claro», me escuché decir. La cena fue surrealista, la misma casa, la misma mesa de comedor, pero todo se sentía diferente. Mis padres no podían dejar de elogiar mi trabajo en Meridian. «Analista de inversiones en una firma tan prestigiosa», repetía mamá. «Estamos tan orgullosos de ti, cariño». Miguel Velasco me dijo que solo contratan a los mejores y más brillantes en Meridian. Podía ver cómo los nudillos de Luciana se tornaban blancos alrededor de su tenedor. Ella acababa de renunciar a otro trabajo en una tienda minorista, su tercer empleo ese año. Durante los siguientes años, trabajé para ascender en Meridian, cada promoción traía nuevas responsabilidades y desafíos, que abordaba de frente. Mis padres comenzaron a invitarme a cenas familiares regularmente, y acepté de vez en cuando, manteniendo una distancia cuidadosa mientras les permitía regresar a mi vida. Luego llegó la noche que cambió todo, mi celebración de promoción convertida en anuncio de compromiso. Mientras estaba ahí, viendo a mi madre apropiarse de mi momento para anunciar el compromiso de Luciana con Emilio, su adinerado novio, me di cuenta de que algunas cosas nunca cambian. Pero esta vez, no me quedaría callada. La consecuencia fue exactamente lo que esperarías: caos, lágrimas y relaciones rotas. Emilio canceló el compromiso al enterarse de la verdad sobre la fiesta, Luciana se encerró en su habitación histérica, y mis padres me desheredaron, otra vez. Pero esta vez, me fui con la cabeza en alto, sabiendo que finalmente me había defendido a mí misma. Eso fue hace 3 años. No he hablado con mis padres ni con Luciana desde esa noche. Supe por otros que Luciana aún vive en casa, amargada por haber perdido a Emilio y su dinero. Mis padres intentaron contactarme 1 o 2 veces, pero bloqueé sus números. Mis abuelos, sin embargo, siguen siendo mi apoyo. Tenemos cenas juntos cada domingo, y están más orgullosos de mis logros que mis padres jamás lo estuvieron. La semana pasada, fui nombrada la CEO más joven en la historia de Meridian Financial. Cuando se lo dije a mis abuelos, la abuela lloró de felicidad y el abuelo abrió una botella de champaña que había estado guardando para una ocasión especial. «Por la autenticidad», brindó, «y por encontrar tu propio camino». Levanté mi copa y sonreí. Finalmente, estaba exactamente donde debía estar. Al mirar mi viaje, me pregunto a menudo, ¿tendrías tú el valor de enfrentarte a la familia de esta manera? ¿Tendrías el coraje de alejarte de relaciones tóxicas, incluso si son con tus propios padres? A veces, las batallas más difíciles son contra las personas que deberían amarnos incondicionalmente. Si has experimentado algo similar, me encantaría escuchar tu historia en los comentarios. ¿Cómo manejaste las expectativas familiares? ¿Te conformaste o forjaste tu propio camino? No olvides dar like y suscribirte para más historias sobre cómo encontrar tu valor en un mundo que a veces no lo ve. Recuerda, ser ordinario no es un fracaso, es solo otra forma de ser extraordinario de una manera única y auténtica.